Bueno, estamos en comunicación con Loreto Masicot, que es coordinadora del proyecto Otras Cruces, analista internacional, es chilena y por eso estamos comunicados con ella para, bueno, conocer de primera mano y en la voz de quien está atravesando los cambios que está sufriendo, que está viviendo el país vecino de Chile, para que nos cuente, bueno, cómo están atravesando este momento en el que parece que algo finalmente se rompió para dar lugar a un nuevo Chile. ¿Cómo lo ves eso, Loreto? ¿Cómo estás? Primero, bienvenida a Miravoz y gracias por este rato con la mañana de Miravoz. Hola Cecilia, hola Pablo. Primero que todo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá. Sí, efectivamente estamos atravesando una coyuntura absolutamente inédita. Piensen ustedes que es la primera vez que Chile se va a otorgar una constitución democrática, soberana y del pueblo. Todas las constituciones que nosotros habíamos tenido antes habían sido impuestas por la clase política dominante, luego por un dictador, y ahora el pueblo se hace soberano y es la primera vez que tenemos una constitución que va a nacer verdaderamente de democracia. Creo que eso es lo primero. Y lo segundo que quiero poner al centro de esta conversación tiene que ver con que es la primera convención constitucional paritaria del mundo. Creo que ese es un tema que tenemos que tener al centro porque estamos dando ejemplo a escala planetaria. Creo que eso es muy, muy relevante. Sin Y duda. esta, justamente hablabas de que la constituyente para justamente la redacción de la nueva constitución es paritaria, hay paridad de género, también hay un cupo, una presencia de pueblos originarios. Todo esto, Sí. o sea, desde afuera parece que es el resultado de este proceso de ebullición popular callejera que vive Chile desde octubre de 2019. ¿Eso es correcto o hay que irse un poco más atrás para encontrar el este proceso? Yo encuentro que exactamente el 18 de octubre marca esta entrada a este proceso constituyente, sí. Porque hasta antes del 18 de octubre la nueva constitución era un tema que estaba primero solo en la agenda de los partidos políticos de izquierda y eran en un grupo muy de nicho, ciertos constitucionalistas, Fernando Atria por un lado, pero era, no sé, me atrevería a decir que con los procesos de cambio que hubo en Venezuela, también en Ecuador, el año entre el 98 y el 2000, era un tema que solo circulaba dentro de la izquierda, no era un tema país, no era, jamás estuvo en la agenda política de ninguno de los candidatos. Y en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que me tocó trabajar también allí, se hizo, cierto, un intento, pero en verdad pasó honestamente sin pena ni gloria. Fue algo que yo creo que pocos ciudadanos lo recuerdan, de hecho. Y sí, necesitamos, fíjate, de esta violencia social que se desplegó en las calles para tener lo que hoy día tenemos. Y esto también originó, porque una de las particularidades, ¿no? Y de lo que llama la atención de los resultados de la votación es la presencia tan importante de independientes y de partidos de izquierda en un país que tradicionalmente elegía o coaliciones de centro o más bien tirado a la derecha. Entonces hay un cambio ahí bastante notorio. Ese vuelco hacia los independientes, que tienen su particularidad que después por ahí profundizamos, y partidos de izquierda. ¿También es resultado de esto? ¿Hay todo un proceso también de desacreditación de los partidos políticos que haya jugado en el medio? ¿Cómo lo analizas eso? Mira, el proceso de caída en picada de los partidos políticos tradicionales parte en Chile precisamente en el segundo mandato de Michelle Bachelet el año 2014, cuando se destapan unos escándalos de financiamiento irregular de la política, que esa es la manera elegante de decir corrupción. Corrupción
en los jaguares de América Latina, porque no, Brasil es súper corrupto, Perú es súper corrupto, Chile no. Claro. Y resulta que éramos exactamente lo mismo. Entonces, allí queda de manifiesto que verdaderamente se empieza como este descontento ciudadano se empieza como a incubar, por decirlo de alguna manera. Porque este escándalo del financiamiento irregular afecta desde el Partido Socialista hasta la extrema derecha. El Partido Comunista no tenía boletas ni nada. Entonces, ahí Chile entra en una sintonía absoluta con América Latina y con el mundo. Colapsa la democracia representativa como la habíamos conocido durante tantos años. Y eso toca fondo ya, ¿cierto?, en octubre del año 2019. Claro. No sé, Pablo, Loreto, si no monopolizo las preguntas. No, está bien, está bien. Loreto, Dale, yo te quería preguntar acerca, volviendo un poquito a la génesis de este movimiento, se notaba, o pareciera desde acá por lo menos, que hubiera como un cambio significativo en cuanto al efecto en la memoria colectiva que ha tenido la dictadura, básicamente, de Pinochet. Como esto, bueno, ya no hay vivencia de eso de nuevas generaciones, y quizás ese miedo incorporado no está presente. ¿Esto es así? Mira, voy a volver un poco a la pregunta de Cecilia que no terminé de responder respecto a si efectivamente estos resultados de las elecciones del domingo son gente nueva y distinta, ¿cierto?, a los partidos tradicionales que habían marcado desde el retorno a la democracia o desde la recuperación de la democracia. Sí, efectivamente eso es así, y fue una sorpresa también para nosotros, incluso como analistas políticos, los resultados de estas elecciones. No esperábamos que fuera, porque el Frente Amplio, que es este movimiento nuevo de nuevas caras, ¿cierto?, de gente joven, había tenido un mal pasar durante este año. Habían tenido muchas rencillas internas, habían tenido una alta fragmentación, pero entonces yo creo que sí, la gente va y responde escogiendo estas caras nuevas, pero también tenemos que ser modestos en admitir que sufragó menos de un 40% de la población total. Yo creo que también hay que hacer, o sea, de los que estaban habilitados en el padrón. Eso para cerrar la pregunta anterior. Y yendo a lo que tú me preguntas, yo creo que el mayor éxito de la dictadura en Chile fue la naturalización del neoliberalismo. Claro. Y de decir que esta es la realidad posible, esta es la realidad dada, lo que Lukács diría que es una reificación, ¿cierto? Y pensar que otro mundo fuera posible eran ideas trasnochadas, eran ideas que ya no tenían ninguna cabida, que el mundo era esto, y porque finalmente lo que hizo la izquierda socialdemócrata en Chile fue administrar toda la herencia de la dictadura, pero tampoco hizo ningún cambio sustantivo. Claro. Entonces, sí, efectivamente se fue acumulando mucha rabia, y hay también un cambio generacional en lo que tú mencionas, porque como ustedes saben, el movimiento del 18 de octubre es particularmente juvenil. Sí. Y efectivamente estos son chicos, imagínate tú, que nacieron después de los años 2000. Claro. Entonces es gente que no tiene ningún apego, ¿cierto? Ningún temor, porque también el éxito de la dictadura cabe en que, a diferencia de ustedes, nosotros no tenemos un proceso de rescate de la memoria como el que ustedes tienen. Piensa tú que ni siquiera en el currículum escolar, en historia, en los colegios no se enseña. Todavía se le sigue diciendo gobierno militar. Por lo tanto, es una memoria que ni siquiera ha sido disputada. Es una memoria que se dio como lo dado. Entonces, ves un país que crece sustantivamente. Tenemos emblemas del capital, como el Centro Comercial Costanera Center. Pero hay mucha miseria todavía en este país, aunque la gente no lo crea. También hay una desigualdad casi africana, a ese nivel de mal distribuido el ingreso. Entonces creo que todo eso se fue juntando. Claro.
Claro. Y además, Cecilia mencionaba antes la cuestión de los pueblos originarios, básicamente el pueblo mapuche, ¿no? Es uno de los que más incidencia tiene, que aquí en Argentina, digamos, es mucho más residual, un tema más pequeño, si se quiere, pero allí tiene mucha influencia. Esto también se nota en este proceso. Mira, ahí es un proceso súper complicado porque esos son 500 años. 500 años de un pueblo en lucha, un pueblo insurrecto, un pueblo que no ha logrado ser avasallado. Pero sería poco certero y muy simplista decir los mapuches son tal o cual. Porque al interior de las Claro, comunidades hay de todo. O claro. sea, hay mapuches de derecha, hay mapuches demócratas cristianos, Sí. hay mapuches de izquierda radical. Entonces hay que ser súper juicioso y hilar lo más fino posible cuando tenemos que referirnos a ese tema. Y bueno, lo que ha hecho tanto la Concertación de Partidos por la Democracia, ¿cierto?, que es la izquierda chilena, como la derecha también, ha sido militarizar el proceso y ir en contra de estas vertientes más radicales de lucha. Por lo tanto, a mí también me sorprendió que ellos aceptaran involucrarse en este proceso institucional de una patria que no es la de ellos, Claro. de una patria que nunca los ha reconocido. Tú piensas que nosotros somos un Estado nacional, unitario, Claro. donde ellos no se reconocen, donde no son parte. Sin embargo, creo que fueron muy inteligentes de no restarse de este espacio. Y no se resta de este espacio, no solo esta ala que podría ser un poco más moderada, sino que tenemos a la Mati Francisca Linconao, Sí. que ella estuvo presa, ella estuvo en huelga de hambre, ella estuvo en todo este caso del asesinato al matrimonio Luxinger-Mackay, que los inculpan a los comuneros de ser responsables de esto. Entonces imagínate tú lo que significa que esa mujer, a través de la democracia representativa, que es una cuestión en la que ellos no creen, haya sido electa para ser parte de esta constituyente. Entonces, de verdad, yo creo que miraba el otro día, me llega un gráfico y desde lo que tú ves la composición en términos de paridad, hombres-mujeres, de estrato socioeconómico, de profesión, de ascendencia originaria, o sea, de verdad es absolutamente plural. Así como también hay una voz de la extrema derecha que está representada y está muy bien que eso pase, porque finalmente eso es la democracia, ¿no? Sí, Entonces... ¿Y esto podría tener algún efecto similar a como pasa, por ejemplo, en Bolivia, que es un Estado plurinacional en la nueva Constitución? Mira, hay dos temas, bueno, son varios, en verdad son por lo menos 4, pero dos temas muy potentes que van a marcar este debate, yo te lo anticipo desde ya, porque somos el único país del mundo donde el agua es privado, el único. Eso es vergonzoso. Sí. Y de hecho los derechos de agua son entregados a perpetuidad. Y eso es absolutamente herencia de la dictadura. Claro. Ese va a ser un tema vital y básico, sin duda alguna, de este debate constituyente. Y lo otro es, bueno, el fin de la AFP, el sistema de pensiones, ¿cierto?, la educación. Y lo del Estado plurinacional es un tema que a mí me preocupa, fíjate, porque creo que la gente a ver, no quiero ser soberbia ni nada, pero no lo entiende al nivel de lo que significa convertirse en un Estado plurinacional. Entonces, acá también deslizo una crítica, ¿cierto? Porque la protesta social en Chile es mucho de eslóganes, por ejemplo, educación gratuita. Perfecto, yo estoy de acuerdo con aquello, me parece absolutamente justo. Pero ¿qué hay después del eslogan? Entonces, ahora decimos, sí, Chile plurinacional, pero ojo, la bajada práctica de eso es bastante complejo y va a tomar bastante tiempo, hay que hacer una adecuación de las legislaciones a todo nivel, entonces eso también va a ser un tema que va a marcar sin duda el debate. Claro.
Y el tema, mencionabas el tema agua como eje, uno de los ejes de discusión que es escandaloso, o sea, que sí, está bueno que se discuta, pero y otros temas ambientales se entrecruzan con esta, o sea, obviamente el tema agua es un tema ambiental, pero hay muchos otros que se podrían abarcar. ¿Está presente esto en la discusión también? Sí, es un tema en Chile, los movimientos medioambientalistas han ido tomando cada vez más fuerza. Tenemos a mí no me gusta la denominación, las mal denominadas zonas de sacrificio, porque nuestro país opera prioritariamente bajo la energía termoeléctrica, que es muy sucia y es a base de carbón. Y el resultado es que en estas denominadas zonas de sacrificio, que es Ventana y Puchuncaví, que es a unas 2 horas de Santiago, hay pueblos completos que están envenenados, y eso es así. O sea, unas tasas de cáncer muy superiores a la media nacional, intoxicaciones masivas, niños con vómito, gente que tiene que estar viviendo, que tiene que estar viviendo todo esto. Eso es uno. Y en el sur del país, una sobreexplotación de las empresas salmoneras y acuícolas y una contaminación de las aguas también grosera, por decirlo de alguna manera. Entonces sí, y bueno, varios de los constituyentes son también ecologistas, entonces por eso te digo que en este abanico tan hermoso que logramos como país, del cual me siento muy orgullosa, estas voces sí, también están debidamente representadas. Bien. Y, perdón. Dale vos, Ceci. Supongo que íbamos por lo mismo igual. Bueno, obviamente que las expectativas deben ser buenas en cuanto a qué puede surgir, ¿no? de este resultado tan plural que contabas. Pero digo, bueno, enunciaste algunas de las discusiones centrales que ya se ven venir. Cabe la posibilidad de que haya entorpecimiento. ¿Creen que por ahí los partidos de derecha van a intentar el problema no es la derecha en sí. Chile, Cecilia, el problema es la izquierda. La derecha va a la constituyente con una lista única de candidatos. Aún así, no logra conseguir el tercio que necesitaba para liderar, para monopolizar y poner los términos de la discusión. Por lo tanto, esa batalla ya la ganamos respecto a la derecha. Bien. La izquierda fue en 7 listas. La izquierda jamás se pone de acuerdo. Es una fragmentación, una dispersión muy común a toda América Latina, me atrevería a decir. Sí, entonces, con sutilezas que difieren entre una fracción y la otra. Sí. Muy lastimosamente me atrevería a decir que los mayores nudos críticos van a estar en la izquierda, fíjate, alojados. Sí, es lamentable, pero sí. Y también veo un escenario de fondo en términos sociales muy convulso, porque Chile está como aletargado o adormecido, porque Sebastián Piñera está gobernándonos con estado de excepción que no se invocaba desde la dictadura, desde que empezó la pandemia. Claro. Entonces, estamos viviendo en un país donde, bueno, recién la semana pasada, hasta las 10 de la noche se extendió, porque llevamos un año en que a las 9 de la noche todos los ciudadanos entran a su casa. Y fue la manera que este tipo tuvo de terminar su mandato. O sea, un presidente que tiene un 7% de aprobación no puede tener a la gente en la calle. Pero la pandemia se va a acabar porque paradojalmente, claro, tenemos una tasa de vacunación fantástica. Creo que vamos muy cerca de Israel, así como muy a la vanguardia. Pero cuando ya no hayan excusas para tener a la gente encerrada en su casa, ojo, porque la rabia todavía está y la pandemia además ha develado miseria en Chile. O sea, gente que pasa hambre. Sí. Entonces... acá también. Sí, el efecto no, por eso te digo. Salió todo a la luz, ¿no? Yo creo que a ellos les vino bien, les vino como anillo al dedo porque tiene a la gente encerrada en la casa y entre comillas, tranquilo. Claro. Pero piensa tú... en el momento de mayor ebullición vino la pandemia, o sea, cuando eran esas movilizaciones impactantes en cuanto a la cantidad de gente y a la permanencia. Pero piensa tú que los presos de la revuelta todavía están sin un debido proceso legal. O sea,
quienes hicieron que tuviéramos este proceso democrático tan bonito y que decantó en un final positivo, están presos. Entonces, es bien complicado. Piensa tú cuánta gente perdió la vista, imagínate, a manos de una violencia de carabineros muy, muy inusitada. De nuevo, violación a los derechos humanos. Entonces, como te digo, está ahí, latente, ¿cierto? Pero va a volver a la calle. Chile ya no va a volver a ser como antes. Eso estamos claros. Claro. Quería volver un poquito hacia lo que planteaba Cecilia de esta fragmentación de la izquierda y muchas, por lo menos lo que entendemos desde acá, muchas listas de gente independiente, sin una gran arraigo ideológico. Sí, eso sí. Digamos, sino más bien, casi te diría, gente entusiasta. Digamos, ¿cuál es tu visión? ¿Es gente manipulable, digamos, desde los partidos tradicionales? Para que en definitiva lo que se logró en las urnas, por ejemplo, de que la derecha no pueda bloquear porque no tiene el 30%, lo logre después en la convención. No. Bueno, lo mismo que hablábamos antes con los mapuches, que uno no puede decir los mapuches son tal y cual. Sí. Estos independientes, que son 40 dentro de la Constitución, es lo más variopinto que tú te puedas imaginar. Pero me atrevería a decir que sí hay una inclinación a la izquierda, de uno u otro modo, si uno analiza los perfiles ciertos de esas personas que fueron electas. No creo que puedan llegar a ser manipuladas por los partidos tradicionales. Y esto tiene un correlato muy, muy bonito, porque nosotros simultáneamente tuvimos elecciones de alcaldes. Chile se organiza, no es federal como Argentina, un estado unitario, cuya unidad mínima son las comunas, las ciudades, y son 345. Entonces, justo con escoger a nuestros constituyentes, nosotros escogimos además a los alcaldes. Y fíjate tú que los independientes y el Frente Amplio salieron muy bien parados. Entonces también hay todo un correlato que se da. Hay una cuestión también de que la gente tiene muchas ganas y esto es un fenómeno como a escala planetaria, de caras nuevas, de gente joven, de mujeres. Mira, imagínate tú que las alcaldesas de las comunas más grandes de este país tienen 30 años, la otra tiene 28 años. Bueno, Santiago mismo, ¿no? Por eso, Iracy es una... Claro. O sea, que es el rostro, es la materialidad del hastío con la gente con la otra época. Entonces, en ese sentido, no creo que pudiera ser cooptada la constituyente. Yo tengo un poco más de temor, fíjate, y cautela con el plebiscito de salida. ¿En qué consiste? Mira, la constituyente tiene para sesionar 9 meses, partiendo en julio. Si lo requieren, prorrogable a 3 meses más. Por lo tanto, eso es obvio que va a pasar, porque imagínate volver a escribir las reglas del juego de este país. No, claro. Es muy poco 9 meses. No, es que yo lo encuentro fantástico, porque piensa tú que el ideólogo de la dictadura, Jaime Guzmán, que era un abogado constitucionalista de la Universidad Católica y que fue acribillado en los años 90, tenía una inteligencia, yo me atrevería a decir, muy superior a la media. Hizo una constitución tan perfecta para que incluso los cambios más profundos que tú trataras de hacer no se salieran del margen de lo que él ya había previsto. Entonces, mira, puede que suene incluso un poco irresponsable, pero si el 18 de octubre no se incendia Santiago, no estaríamos donde estamos ahora. Honestamente. Entonces, bueno, el plebiscito de salida consiste en que, supongamos que trabajan, ¿cierto? Sesionan los constituyentes estos 12 meses, y luego ellos presentan el texto, y después hay un plebiscito tal como cuando dijimos si queríamos apruebo o rechazo, sobre este nuevo texto constitucional. Si este texto no es aprobado por la mayoría, nos quedaríamos con la Constitución de Pinochet. Entonces mi temor, desde mi disciplina, tiene que ver sobre todo con la legitimidad del proceso. Porque imagínate tú, acá el voto es voluntario. Claro. Y si va a votar un 30%, claro,
independiente de que la aprueben el nuevo texto, ¿qué legitimidad tiene eso? Entonces yo creo que en paralelo, desde fundaciones como la donde yo trabajo, que estudiamos, bueno, el vínculo entre religión y política, pero también desde los partidos y desde la ciudadanía en general, hay que ir haciendo todo un tema de pedagogía democrática, de la importancia de ir a sufragar, sobre todo en ese momento, si van a ser las reglas que por los próximos 50 años nos van a gobernar a todos. Entonces, por eso tengo ciertos resquemores frente al proceso de salida, pero si nos hacemos responsables y trabajamos, también podríamos llegar a buen puerto. Bien, bien. Sí, un poco, para ir terminando, quería preguntarte eso, digamos, la resistencia al cambio eventualmente ante una nueva constitución, ¿lo ves como un problema? Mira, la derecha fracasó su discurso del terror, porque si teníamos una nueva constitución, se iba a ir, la bolsa se iba a desvalorizar, nadie más iba a invertir en Chile, nos pintaron un escenario monstruoso, bueno, las elecciones fueron el domingo y día es viernes y seguimos igual, o sea, sí, el mundo no se terminó. Sí. Entonces creo que lo que viene sí es positivo. Bien. Sin duda. Bien. Bueno, no sé si vos tenés alguna otra pregunta. No, está perfecto. Bueno, te queremos agradecer muchísimo este contacto con Miravoz, muy clara y muy interesante para tener en conocimiento de lo que está ocurriendo allí en Chile, que además, como siempre decimos, digamos, involucra a toda Latinoamérica, ¿no? En definitiva, son procesos que abarcan toda la región y que son importantes para conocer y tener en cuenta para saber además un poco para dónde vienen los tiros, ¿no? Sí, de hecho, mirá, sí, Colombia. No, yo, Cecilia. Perdón, se me vino. Cecilia, Pablo, les agradezco enormemente la oportunidad de compartir estos minutitos. Y después, si pudiéramos conversar acerca de cómo va avanzando el proceso, cuenten conmigo siempre. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos. Ya. Bueno, que tengas que estén muy bien. Chao. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao, chao.